En este momento hablaremos sobre algunos aspectos relacionados con el futuro y el presente de la educación virtual, los roles y las responsabilidades que éstas traerán sobre docentes y estudiantes o estudiosos en el futuro. Para esto pues entraremos inicialmente en conceptos básicos, eh, etimología de las palabras educación y de la palabra virtual, así como históricamente qué han traído estas dos palabras a la actualidad. Entonces, la palabra virtual y la palabra educación traen una etimología, una historia, la cual se presenta a continuación. Entonces, la etimología de la palabra educación procede del latino educationis, que tiene una familia de palabras en la cual se tenía un criterio semejante al de crear o de criar. Si se divide la palabra educación o educo, la letra ejemplifica desde o desde fuera, educo, extraer o extraigo, y huío, conduzco. Esta palabra educación tiene dos etimos, el etimo educere y educare. Básicamente estos dos etimos son iguales. Se utiliza desde el latín más el etimo educere, que quiere decir que promueve el desarrollo intelectual y cultural del educando o del aprendiz. Traduciendo esta etimología de la palabra educación, podríamos decir que se puede establecer como un proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. Em, si lo llevamos a la vida real de cada uno de nosotros, el proceso de educación o la palabra educación parte desde el momento en que estamos en el vientre de nuestras madres, en nuestro proceso de gestación, puesto que nuestra madre a diario y en todo momento está brindándonos su amor, aplicando valores y costumbres para que cuando crezcamos tengamos unas formas de actuar conforme a lo que la sociedad nos dicta y podamos transmitir esos conocimientos y esos valores a las demás personas que nos rodean. La historia de la educación. La historia de la educación data de culturas de la China, la India, Egipto y la cultura hebrea. Esto estamos hablando desde la era antigua y digamos que se desarrollan en diferentes eh, eventos o establecimientos como son los griegos, los espartanos y los atenienses. Y digamos que los últimos en establecer el proceso de educación son los helenísticos, los cuales por medio del Imperio Romano establecen como el concepto de docente. Este concepto de docente se le aduce a Cicerón, quien fue el primer impulsor de las llamadas humanistas romanas. De allí nace el concepto de docente a nivel de, de ente enseñador o preparador. Cuando se termina el Imperio Romano, cerca del año 476 a.C., y ahí se cierra el final del mundo antiguo y se inicia la Edad Media, se toma por parte del cristianismo la batuta de la enseñanza y de la extensión de los conocimientos dejados por la antigua cultura griega y romana. Mm, De allí que nace una doctrina humanística y de donde se desprende una gran entidad que define disciplinarismo pedagógico, el cual aparece ilustrado aproximadamente sobre el siglo XVIII. Esto es tomado en la edad contemporánea, en los siglos XIX, XX y XXI, de los cuales aparecen los actuales sistemas educativos,
y en los cuales fuimos educados, digamos que la mayoría de nosotros como lo son los, los educandos prusianos, los cuales establecen los diferentes niveles de educación actual o los cuales hemos venido estudiando la mayoría de nosotros, los cuales fueron la básica primaria, la secundaria y los estudios universitarios o superiores. A finales del siglo XX se comenzó a estudiar un sistema educativo el cual fue denominado educación holística, el cual lo que busca es establecer una identidad entre la persona, ayuda a que la persona encuentre su identidad como ser y se interrelacione con cada una de las entidades externas como son el medio ambiente y los demás seres humanos. La etimología de la palabra virtual proviene del latín virtus, que se define como fuerza o virtud. Es un adjetivo que hace referencia a aquello que tiene virtud para producir un efecto, pese a que no lo produce de presente. Esto quiere decir que no se necesita estar precisamente en vivo y en directo para generar un efecto por medio de un acto. Eh, Quiere decir que no debe estar en cuerpo presente para generar un impacto, para generar efectividad en el acto o para generar actos de conocimiento o de aptitud que permitan a los demás interactuar en tiempo real. Historia de la palabra virtual. Digamos que básicamente fue usado en los años 60 y fue conocido como pseudomáquina. En los años 70 IBM diseñó y desarrolló una máquina de virtualización en la cual lo que se buscaba era establecer interrelaciones entre sistemas operativos que unían diferentes tipos de hardware. Entonces se unían diferentes tipos de hardware intentando encontrar comunicación entre ellos. En los años 60 y 70 fue una idea muy innovadora y popular, pero en los años 70 no tuvo mucha aceptación. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue generar eh, incompatibilidad con hardwares baratos y PCs de sistemas operativos y multiusuarios. De todas formas, la idea, finalizando los años 90, fue retomado y digamos que conduce a que hoy en día se establezcan diseños de programas y de plataformas en las cuales se puede acceder a educación virtual como la que estamos adquiriendo hoy en día. Los roles y responsabilidades. Inicialmente analicemos estas dos frases conceptualmente. Con el avance vertiginoso de las TIC llegamos a la educación virtual y es que esta no es considerada una metodología sino una modalidad de estudio. Básicamente, al crearse las tecnologías de la información, se inicia todo un proceso y un desarrollo de las plataformas virtuales en donde las personas podemos tener acceso a sistemas de comunicación y de información que nos permitan aumentar nuestro conocimiento diario y profundo y de forma profunda. La educación a distancia es un sistema tecnológico de comunicación bidireccional que puede ser masivo y que sustituye la interacción personal en el aula de profesor y alumno como medio preferente de enseñanza. Hace 25 o 30 años, la única forma de educarnos era asistiendo a una universidad o a un colegio de forma presencial. La educación a distancia, de forma virtual, ha permitido que personas que se encuentran en diferentes sitios donde acceder a un colegio o una universidad tiene diferentes impedimentos de tipo económico y físico, pues nos permitan aumentar nuestro nivel de educación y de formación en diferentes disciplinas. Los roles y responsabilidades. Aquí tenemos un cuadro de diferencias entre el docente virtual y el docente presencial,
lo cual permite establecer los roles y las responsabilidades de estos en la educación virtual. El docente virtual aprende y porque en la educación virtual el actor más activo y principal es el alumno, no el docente, dado que el estudiante es el que realiza su propio proceso de aprendizaje. En la docencia presencial, el actor principal es el docente, asumiendo en la mayoría de los casos la responsabilidad de proveer contenidos. Es así como si sin la presencia del docente, el estudiante no asume la responsabilidad de aprender sin que haya alguien que le esté impartiendo ese conocimiento. El docente virtual se apoya en la experiencia, el que hace la reflexión. Básicamente el docente virtual induce a que el estudiante busque, investigue y se apoye en diferentes estrategias de adquisición de conocimiento. Los docentes presenciales disminuyen las posibilidades participativas del estudiante y crecen en la práctica verbal para transmitir el conocimiento. Entonces de aquí nacen las clases presenciales, en donde el docente se paraba 1 o 2 horas a explicar un tema determinado, independientemente de que el estudiante captara o no captara las ideas. El docente virtual interactúa con el grupo y esto conlleva un aprendizaje cooperativo. Entonces, el docente virtual busca que el estudiante aprenda, investigue, comparta el conocimiento y lo exponga de forma ilimitada. El docente presencial limita la investigación, se convierte en la fuente y recurso principal para resolver dudas y preguntas. Es allí donde solamente el estudiante, para poder salir de dudas y de lo que necesita aprender, tiene que acceder al docente de forma física. El docente virtual hace evaluaciones precisas y objetivas y las tareas son más complejas. Evidentemente el docente virtual lo que busca es que el estudiante genere un ímpetu de investigación y que se preocupe por aprender de forma diligente y progresiva. El docente presencial desarrolla modelos evaluativos largos y tareas de consulta básica. Entonces aquí el docente lo que hace es establecer una serie de libros o de textos de consulta donde se aprenda por parte del estudiante conceptos básicos, más no a profundidad, dado que la profundización la brinda él dentro del aula de clase. Los roles y responsabilidades del estudiante virtual y o presencial. El estudiante virtual tiene la responsabilidad de compartir su experiencia y conocimientos. Para eso entonces se usan los foros virtuales y o los chats. El estudiante presencial solo comparte lo investigado cuando se realizan actividades de exposición o debates, esto en las aulas de clase. El estudiante virtual adquiere diferentes métodos de aprendizaje, evidentemente porque está inducido a la investigación, a la lectura y al contacto continuo con sus compañeros. El estudiante presencial puede volverse mecánico y solo estudia basado en los apuntes en clase, evidentemente porque el estudiante presencial solamente se queda con lo que el profesor le está impartiendo en el aula de clase. El estudiante virtual aprende de forma colaborativa, es investigativo y el aprendizaje es flexible. Evidentemente, dado que el estudiante virtual no debe asistir a un aula de forma presencial donde se establece un horario, pues digamos que tiene la flexibilidad de buscar el aprendizaje en los momentos en que le sea conveniente. El estudiante presencial aprende de lo explicado en clase y las actividades se desarrollan de acuerdo con este mismo conocimiento. Entonces, allí es donde está limitado, porque si no hay un tiempo extensivo, si no hay una aplicación del tiempo a conveniencia, pues el estudiante queda completamente bloqueado. En el estudiante virtual el aprendizaje es personalizado. Cada uno es responsable de aprender lo que desea aprender. En los estudiantes presenciales no se garantiza una formación personalizada por la gran cantidad de muchachos en el curso. La acción comunicativa en los estudiantes virtuales admite la sincronía y tiene muchos más canales de comunicación. Y en los estudiantes presenciales la sincronía es la base sustentadora de la relación interpersonal en la presencialidad.
Quiere decir que solamente hay relación